Buenas, soy Pablo Kahneman, coach certificado nivel 3 de CrossFit. Estoy acá con el doctor... Preséntese usted. Alberto Masuccelli, certificado en la zona y representante del doctor Barry Sears en la República Argentina. Bien, doctor, estamos acá un poquito para contar y explicar de qué se trata la dieta de la zona. Bien, la dieta de la zona es un nuevo paradigma en la nutrición y fundamentalmente en la nutrición deportiva. Podríamos definirla que es un programa de control hormonal basado en los alimentos que nos permite el desarrollo de nuestro máximo potencial genético. Y fundamentalmente se basa en cumplimentar 4 ítems que hay que tener en cuenta muy especialmente, ya que en los últimos 30 o 40 años ha ocurrido en el mundo occidental algo que todo el mundo conoce, que es el aumento de la inflamación provocado por una comida o una dieta o un programa nutricional totalmente inadecuado. Para hablar de la zona tendríamos que hablar de 4 elementos fundamentales que debiéramos respetar en forma permanente y que 2 de ellos tienen que ver con el exceso de los mismos y los otros 2 el déficit de los mismos. ¿Cuáles son los 2 que estamos consumiendo en exceso? Primero, harinas, cereales, almidones, panes, todo lo que tiene que ver con el azúcar, con edulcorante, con dulces, todo ese tipo de hidratos de carbonos denominados de alta carga glicémica, ya que se absorben muy rápidamente en el organismo y producen una respuesta insulínica muy elevada, son hidratos de carbono no recomendables justamente porque no podemos controlar la insulina en forma natural y mantenerla en un equilibrio normal. Hay siempre, comiendo este tipo de hidratos, exceso de insulina. ¿Qué tenemos que hacer? Es muy sencillo, reemplazar este tipo de hidratos de carbono de alta carga glicémica por aquellos que se absorben mucho menos y que tienen una respuesta insulínica mucho menor. Cuando hablo de esto estamos hablando de verduras y frutas. No todas las frutas ni todas las verduras, porque hay algunas que pueden llegar lamentablemente a tener una carga mucho más elevada que otras, que serían no recomendables. Segundo elemento en exceso, aceites proinflamatorios omega 6 que están contenidos en el aceite de maíz, girasol y soja, que todo el mundo consume en forma habitual. Recomendación, reemplazarlo por otro aceite que no tenga ningún elemento proinflamatorio como es el omega 6, utilizar los omega 9. ¿Dónde están los omega 9? Aceite de oliva, almendras, avellanas, aceituna, palta, pistacho, piñones, etcétera, etcétera. Estos 2 elementos están generalmente en exceso, los omega 6 y los hidratos de alta carga, almidones, panes, cereal. Vamos a los que están en déficit. ¿Cuáles son? Fundamentalmente, uno de ellos es el denominado ácido graso omega 3, que es un aceite que está contenido en la fuente de origen marino, peces de agua fría, salmón, caballo, sardina, etcétera, microalgas y también en cápsula o en líquido que están elaborados por la industria. Hace años, 30, 40 años atrás, se consumía mucho más pescado de mar que ahora, por lo tanto, eso como ha ido disminuyendo en el tiempo, ha ocurrido algo que es muy importante, la reducción de la ingesta de los omega 3, con lo cual estamos ante la presencia, justamente por el exceso de hidratos de carbono de alta carga, lo que denominamos la inflamación. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a consumir los ácidos grasos omega 3, que tienen un impacto tremendo, pero tremendo e importante a nivel de nuestro organismo. 2 componentes de los omega 3, uno se llama EPA y el otro el DHA. El DHA tiene que ver directamente con el cerebro, con la vista y el corazón. Y el EPA es un elemento fundamental en el control de la inflamación, ya que no solo que inhibe un poquito la producción de elementos inflamatorios, sino que los derivados de ese omega 3 EPA, denominados resolvinas, son los que resuelven la inflamación. Y por último, déficit de los polifenoles. ¿Qué son los polifenoles? Los principios activos de la fruta y la verdura. Fundamentalmente, ¿dónde tenemos polifenoles de alto impacto en nuestra nutrición? En las frutas del bosque. Por ejemplo, maqui, que acá tenemos en el sur del país y en Chile, arándanos, fresas, frutillas, guindas y alguno que otro que se me puede, moras también. Son elementos fundamentales
porque ellos activan una enzima que se llama la enzima de la vida, que esta enzima de la vida tiene realmente una función espectacular en nuestro organismo. ¿Cuál es? El de mantener limpiando dentro de nuestra célula las usinitas que tenemos para convertir los hidratos y las grasas en energía. Como uno come en forma permanente ese tipo de programa proinflamatorio, estas usinitas o mitocondrias se empiezan a destruir. Lo que hace esta enzima MP quinasa, limpieza de esas mitocondrias que están destruidas y convierte nuevas o produce nuevas mitocondrias. ¿Para qué? Para poder comenzar a tener nuestra energía en forma permanente, llámese Doña Rosa, llámese deportista de élite. Para ello hay 3 situaciones muy sencillas para producir el aumento de esta enzima. ¿Cuál es? Restricción calórica. ¿Qué es la restricción calórica? Comer mucha cantidad de alimentos que tengan pocas calorías, llámese dieta de la zona, lo cual hace que se active este tipo de enzima. Utilizar ácidos grasos omega 3, que también aumentan esta enzima, y también los polifenoles que la aumentan. Esto es fundamental para hablar del tema de la antiinflamación en todo el mundo. Por esto la gente cree que la dieta de la zona puede ser para el deportista, para algunos que quieren bajar de peso. No, es para todo el mundo. ¿Y por qué esto de la antiinflamación? ¿Por qué no queremos estar lejos de la inflamación de la que habla? Porque la inflamación, con el tiempo, lo primero que hace, o lo más importante que hace lamentablemente, es activar genes de las distintas enfermedades crónicas. Persona que está inflamado en forma permanente por un programa nutricional inadecuado, lo primero que aparece es lo que se llama la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es el primer paso al que vamos a llegar si no hacemos nada para revertir ese proceso inflamatorio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llegar a todo tipo de enfermedad crónica. Cuando hablo de esto estamos hablando de diabetes, hipertensión, cardiopatías, cáncer, Alzheimer. La próxima epidemia de enfermedad se va a llamar Alzheimer para los años 2050. Lo estamos viendo a edades cada vez más tempranas, la aparición de este tipo de enfermedad. Y la dieta de la zona en sí es muy sencilla, porque hay que tratar de consumir hidratos de carbono de baja carga, como lo decimos anteriormente. Hay que tratar de consumir proteínas de bajo contenido graso, proteínas magras, y utilizar aceites omega 9, que son los que realmente no tienen ningún impacto en la inflamación. Y para ello es muy fácil hacerle entender a la gente que así como un motor de un vehículo necesita nafta, aceite y agua, lo más importante es que entiendan que todos tenemos un motor hormonal, constituido por 3 hormonas, a la que le tenemos que suministrar nafta, aceite y agua. En términos de nutrición, estamos hablando de proteínas, hidratos de carbono y grasa. Cumplimentando esto, y en cada una de las 5 o 6 comidas que tenemos que comer por día, estamos hablando de producir 3 cosas fundamentales: bajar de peso, bajar la inflamación y desaparición del hambre. Si uno come de esta manera por 4 o 5 horas no vamos a tener apetito, con lo cual vamos a estar justamente con mayor energía, y van a pasar 4 cosas fundamentales. Siempre voy resumiendo con numeritos, ¿no? Cuando uno empieza o entra en la zona, pasan 4 cosas: se nos ve mejor, nos sentimos mejor, pensamos mejor y rendimos mejor. Eso es lo que ocurre practicando este programa nutricional. O sea que siempre hay que consumir esas 3 factores importantes para el motor: carbohidratos, proteínas y grasas. Exactamente. ¿En qué cantidad, qué porcentaje hay que aplicar cada uno? Perfecto. Para poder hablar de la cantidad tenemos que tomar lo que se llaman las composiciones corporales, las medidas. Para mujer, para hombre son distintas. Y el factor de la actividad física. Yo puedo tener 2 personas que pesan exactamente lo mismo, que tienen la misma estructura, la misma medida, el mismo peso, todo igual, pero una es sedentaria y la otra practica 3 horas por día. La calidad de la comida es exactamente la misma para los 2, pero la cantidad para aquel que que hace un esfuerzo físico diario de 3 horas es exactamente el doble o el triple lo que tiene que comer. Por lo tanto, es muy importante determinar dónde está parado esa persona hoy y qué grado de actividad física está realizando. Eso es fundamental para poder no dejarlo sin el combustible que requiere. Yo le doy a la persona que entrena 3 horas por día, lo mismo que le doy al otro que no entrena, ese me va a venir a los 2 días o a los 3 días, doctor, en lugar de estar mejor estoy peor. Es un desastre como me siento. Es cierto, estamos equivocando el camino.
hay que corroborar muy bien lo que está haciendo como actividad y de acuerdo a eso implementar la cantidad de calidad y la calidad de la comida que están comiendo en forma habitual. O sea, según esto que me está diciendo usted ahora, esto sirve tanto para Doña Rosa, o sea, le hace la persona normal del día a día, hay un común y corriente, y para un atleta que está buscando rendimiento. Por supuesto. Y si hablamos del atleta de alto rendimiento, tenemos que hablar que tiene que consumir energía. ¿De dónde saca la energía del atleta? De la comida. La comida contiene energía. Ahora, esa energía no sirve para nada si no la convierte en energía química denominada ATP. Un deportista que tiene y produce más ATP que otro, tiene una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Rinde más, corre más rápido, se recupera más rápido, puedo tener más sesiones de trabajo físico en el día. Ahora, para eso tengo que saber de dónde obtenemos el ATP. Yo hago siempre el ejemplo muy sencillo. El petróleo es un elemento que se utiliza para obtener combustible, nafta, gasoil. El petróleo en sí no me sirve para que un motor de un vehículo funcione. ¿Qué tengo que hacer primero? Destilar, obtener el combustible, nafta o gasoil. De esa manera yo puedo hacer funcionar un motor. Cuando uno habla, el término deportivo, hay que darle hidratos de carbono de alta carga a los deportistas de élite porque es la fuente de energía más rápida e inmediata. Sí, es la más rápida que se absorbe. Pero después de haber absorbido tan rápida ese hidrato de carbono, a la hora y media, 2 horas estamos en hipoglicemia y estamos rindiendo mucho menos, estamos no lúcidos, no alertas y con falta de energía y con apetito. Hay dos fuentes fundamentales de ATP, hidrato de carbono y grasa. Resulta ser que el hidrato de carbono es un combustible de muy bajo octanaje. ¿Por qué? Porque puedo obtener muy poco ATP a partir del hidrato. En cambio, la grasa me brinda la oportunidad de obtener muchísimo ATP. Con lo cual, si yo le enseño a mi organismo a trabajar, producir grasa y convertir la grasa que tengo en la parte visceral, en la parte abdominal, la convierto en ATP, prácticamente tenemos que hablar que mi organismo tiene una fuente de combustible infinita. Por eso, cuando un deportista de élite baja de un porcentaje tal de grasa, ya me estoy quedando sin grasa de su organismo para producir ATP, nafta. ¿Qué tengo que hacer? Por vía exógena, duplicar, triplicar, hasta cuadriplicar la cantidad de grasa que tiene que incorporar él en cada una de las 5 o 6 comidas que realiza para poder tener el seguro en la provisión de grasa entre las fibras musculares que se va a depositar ahí, la grasa obtenida del aceite de oliva, de la aceituna, de la almendra, etcétera, etcétera, de la palta, y a partir de ahí voy a obtener ese ATP que va a necesitar esa usinita llamada mitocondria. Y hay algo que se llama flexibilidad metabólica que es fundamental. ¿Qué es la flexibilidad metabólica? Es la capacidad que tiene esa usina mitocondria, las enzimas que están adentro de esa mitocondria, de convertir el hidrato de carbono en ATP y la grasa en ATP. Si un deportista usa solamente hidrato de carbono, vamos a tener enzimas que convierten el hidrato de carbono en ATP, pero no la grasa en ATP. Para ello, después de una semana de comenzar a utilizar grasa buena, ese deportista nos va a presentar en su mitocondria enzimas que convierten el hidrato y la grasa en ATP. Con lo cual, cuando necesita, es como menos como el auto que es nafta y gas. Cierro una llavecita, paso de nafta, paso a gas. Esto va a ser igual. Cuando él necesita, ese deportista, y no va a tener que andar comiendo cada hora, cada media hora, una bananita, una bebida deportiva, no quiero dar nombre, que de esa manera le están dando un hidrato rápido, que es energía. Energía, acuérdense, todo fuente de energía no es ni el hidrato ni la grasa, es el petróleo donde yo tengo que obtener nafta y aceite, es la materia prima. En el caso nuestro, en la nutrición, el hidrato de carbono y la grasa sería el petróleo, claro. Con lo cual tengo ATP. Y recuerden muy bien, que el que me brinda más cantidad de nafta o ATP se llama grasa. ¿Un deportista puede estar inflamado? Son las personas que más inflamadas están, porque su rango de actividad física es de tal intensidad que tienen lamentablemente una gran cantidad de cortisol, porque el cortisol cuando se estimula y cuando se activa en el organismo de un deportista, cuando está justamente realizando una actividad física muy intensa. ¿Qué hace el cortisol? En principio es antiinflamatorio, por eso se libera, para
combatir la inflamación del exceso de actividad física. Resulta ser que el cortisol después hace otra cosa. Va, rompe tu músculo, saca del músculo proteína, los convierte en azúcar y te lo manda al cerebro y al resto de los músculos. ¿De acuerdo? Cuando empieza el cortisol a hacer eso, empieza a subir la glicemia. Cuando empieza a subir la glicemia, empieza a subir la insulina. Y cuando sube la insulina, empieza la inflamación. Y cuando empieza la inflamación, entramos en lo que se llama la resistencia a la insulina. Cuando entramos en la resistencia a la insulina, nos estamos acercando a las enfermedades crónicas. Vos sabrás que hay muchísimas figuras deportivas que han muerto jóvenes por desarrollar 2 o 3 tipos de enfermedades, como son linfomas, cáncer de intestino grueso, y la mujer cáncer de mama, etcétera, etcétera. Solo para dejarlo claro, cuando usted me habla de inflamación, si yo soy alguien que no entiendo nada de nada y me habla de inflamación, me imagino en mi cabeza a alguien que empieza a verse más inflado, por decirlo de alguna manera. ¿Es así? ¿Así se...? Los primeros 25 o 30 años de edad no se siente por una inflamación silenciosa de bajo nivel. Pasado esa edad empezás a sentir síntomas de la inflamación. Falta de energía, apetito, dormir mal, te duele en el cuerpo, te duelen las articulaciones, los músculos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que para hablar de inflamación tendremos que hablar de un análisis que se realiza que determina exactamente el equilibrio o desequilibrio de los ácidos grasos omega 6 y omega 3. Cuando tenemos un equilibrio importante entre estos 2 ácidos grasos, estamos hablando de que nos alejamos de la inflamación. Pero esa inflamación que es inaparente, no se siente, no se ve, cuando tenemos 25 o 30 años de edad, después se empieza a notar. Para ello es muy importante saber quién me aumenta la cantidad de ácidos grasos omega 6 en sangre. Algo te dije hoy. Las harinas, cereales, etcétera, etcétera, aumentan la insulina. La insulina aumenta otra hormona que tiene un nombre raro, se llama eicosanoide malo, que es terriblemente proinflamatorio. Los aceites de maíz, girasol y soja aumentan la inflamación. Por lo tanto, vamos al principio, tratamos de reemplazar estos hidratos malos por los buenos y los aceites malos por el bueno, que es el omega 9. E incorporamos los omega 3, que son tremendamente y poderosos antiinflamatorios, y los polifenoles para empezar a trabajar con esa enzima que te dije hoy, MP quinasa, que es, digamos así, como la enzima de la vida. Maneja todo mi metabolismo, limpia la basura de las mitocondrias destruidas, produce mitocondrias nuevas, tengo mucha usina, mucho ATP, mucha energía, mucho rendimiento, todo lo que te imagines para el lado bueno. O sea que en resumen es calidad de alimento. Calidad y la cantidad va a estar determinada. Adecuada. Dependiendo de lo que decías hoy, la pregunta que me hiciste. Dependiendo de la actividad de cada uno. Actividad y, peso, composición corporal, etcétera, etcétera. Entonces, hablando de la calidad de alimentos, que es lo primero que tenemos que mirar, hablamos de carbos buenos, que frutas y verduras. Verduras mayormente verdes, podemos decir. Mira, cualquier verdura que no tenga almidón. Por ejemplo, si vos estás consumiendo papas, si estás consumiendo remolacha, choclo, batata, etcétera, etcétera, tienen mucho almidón y el almidón es prácticamente glucosa pura. Esas serían un poco así no recomendables. Y dentro de las frutas no recomendables, mango, papaya, banana, que son todas también de carga glicémica muy elevada, que producen un aumento de la insulina, ¿de acuerdo? Sí. Y el hecho de utilizar verduras, cuando uno habla de una dieta de la zona, estamos hablando de una dieta de restricción calórica, porque yo te hago comer 5 o 6 veces por día y comes como máximo 1500, 1600 calorías. ¿Por qué? Porque el hidrato de carbono que te estoy proveyendo en cada comida te da la posibilidad de comer muchísima cantidad. Hoy hablábamos del tema de que tenés que comer como mínimo 3 platos de ensalada en cada comida. ¿Quién come 3 platos de ensalada bien? Nadie. Bueno, hay que comerlo. Porque así como el hidrato malo me da hambre a las 2 horas, el hidrato bueno, comiéndolo en déficit, voy a tener hambre porque no me entró la cantidad de glucosa necesaria para poder llegar al cerebro. Entonces sí, me permite comer muchísima cantidad. Es una dieta que nadie por ahí la puede terminar de comer todo lo que uno le recomienda, y sin embargo es de escasas calorías. Y la restricción calórica ayuda a vivir más y mejor, porque la restricción calórica activa la enzima que nombré anteriormente, la MP quinasa, enzima de la vida. Maneja todo el metabolismo y repara. Y yo necesito que reparen el daño que tengo en mi cuerpo. Si no lo hice hasta ahora porque no tenía la información, bueno, ahora estamos en condiciones de, con este tipo de información, empezar a hacer las cosas correctas. ¿Y en cuanto a frutas? Bueno, la fruta, una de las mejores frutas recomendables se llama manzana. Pero
como decíamos anteriormente, los frutos del bosque son las que mejores estarían en condiciones de proveernos de los polifenoles. Los polifenoles, que llaman delfinidinas, que tienen un impacto tremendo en lo que es la reparación de todo el daño de nuestros órganos que ha ocurrido por una inflamación que no ha sido resuelta en su momento. Entonces, cualquiera de ellas, difícil de conseguir por ahí, depende de la estación. Si no, tenemos manzana, kiwi, pera, durazno, frutilla, un puñadito, naranjas, mandarinas, y bueno, más de esas ya las otras que podemos conseguir, como son todos los frutos del bosque, que es, como decíamos recién, estacionario, difícil de conseguir. Entonces, con estos carbos que ustedes me están hablando, que son de bajo carga glicémica, lo que estamos buscando es un equilibrio, mayormente hormonal. Sí, ¿verdad? Fundamental. Sí. Ese equilibrio, ¿por qué es tan fundamental? O sea, ¿qué cosas, además que nos llevan después a la inflamación, que nos estaba diciendo hace un ratito, ¿qué otras cosas nos puede llevar? Bien, el equilibrio que uno busca es como uno comenta por ahí, si yo a tu auto, al motor, solamente le suministro de los 3 combustibles, le suministro 2, el motor se rompe, no anda. El nuestro es igual, nada más que uno come 4 o 5 veces por día durante toda la vida. Entonces podés pensar que tu motor se está rompiendo en forma permanente. ¿Cómo te das cuenta? Hasta los 25 o 30 años no te das cuenta porque la inflamación está, pero no duele, es silente, ¿de acuerdo? Y de los 30 o en adelante ya vamos a tener algún síntoma del motor que se va rompiendo a diario. Ese equilibrio hormonal produce lo que te decía hace un momento. 3 cosas fundamentales. Me quita el hambre, me reduce la grasa y me reduce la inflamación. Eso es sinónimo de salud y bienestar futura. Me alejo de la enfermedad, calidad de vida y una buena cantidad también, porque puedo conseguir llegar como los japoneses de la isla de Okinawa, que tienen un promedio de 100, 110 años, como 400.000 japoneses. ¿Qué comen los japoneses allá? Desayunan con pescado, meriendan con pescado, almuerzan con pescado, todo omega 3, y el único polifenol que usan, no usan arroz, porque todo el mundo cree que usa arroz en esa isla. No, es una isla volcánica. Si es volcánica no pueden cultivar el arroz. ¿Qué cultivan? Una remolacha, que acá nosotros no la recomendamos, pero esta remolacha tiene un polifenol tremendamente importante que actúa activando la enzima de la vida AMP quinasa. Con lo cual, estos señores, hay mujeres que ni se dan cuenta que pasaron la menopausia. Son ancianos que no parecen ancianos bajo ningún punto de vista. Lucidez, calidad de vida, cantidad, una cosa realmente espectacular. Y el análisis del PIC, o sea, del perfil de inflamación celular de ellos, está siempre entre 1 y 3. Y nosotros estamos en 20 o 30. Ellos están desinflamados y nosotros estamos inflamados. Siempre. Esa es una diferencia abismal. Ahora, Doc, yo me entero ahora de esto de la dieta de la zona y digo, ok, me hago el PIC, soy siempre inflamado, quiero revertirlo. Esto quiere decir que nunca más me voy a poder comer una pizza, una torta de cumpleaños. Bien, es una pregunta excelente. Porque la gente cree que cuando uno tira este tema sobre la mesa, creen que nunca más tienen que comer esos hidratos de carbono desfavorables. No, por favor, no es que lo tengan que dejar de comer. Por favor, si yo le prohíbo a la gente todo tipo de hidrato malo, la gente a la dieta la puede tolerar 2 o 3 meses y después abandona, hacen deserción. Entonces la idea es explicarles, por ejemplo, cuando uno tiene ganas de comerse un buen plato de tallarines, yo no le puedo decir que no, es un hidrato no recomendable, pero así como yo le estoy recomendando 3 platos de ensalada, un hidrato bueno, cuando yo le recomiendo, o cuando él va a comer el tallarín, o los ñoquis, los ravioles, el puré de papa, la papa frita, o el arroz, bien, en lugar de comerse 3 platos, cómase la misma cantidad de proteína que va a necesitar en esa comida. Si por tu mano y por la actividad física vos tenés que comer 140, 150 gramos, un bife así, un grosor de 1 centímetro, 2 centímetros, la misma cantidad de tallarines, ¿de acuerdo? Porque de esa manera, así como yo estoy aumentando notablemente el azúcar en sangre porque la insulina se elevó, a las 2 horas bajó el azúcar por el exceso de insulina. Si yo no le incorporo la proteína, que la proteína activa otra hormona que tiene el nombre de glucagón, ese glucagón va al hígado, libera el azúcar del hígado, te lo manda a la sangre. Así que cuando vos subiste muchísimo el azúcar por los tallarines y están bajando para entrar en hipoglicemia, si yo le incorporo a la comida la proteína,
voy viendo que empieza a subir lentamente la glucosa que proviene del hígado por haber comido ese bifecito. Y de esa manera, en lugar de estar muy mal por la hipoglicemia, voy a estar mucho menos mal. Claro. Y de esa manera un equilibrio. Y nunca prohibimos porque si no, insisto, la deserción es muy importante. No es sostenible. No es sostenible en el tiempo. Doc, ¿y qué me puede decir de muerte súbita? Que estamos hablando un poco. Grave, es un tema muy grave porque uno lo ve prácticamente a diario en los distintos deportes, en las distintas disciplinas, y en general se deben a una patología que no lo vas a encontrar nunca en un electrocardiograma, una ergometría o cualquier método convencional para detectar enfermedades cardíacas. ¿Por qué? Porque tiene un nombre, se llama displasia ritmogénica del ventrículo derecho. ¿Qué es esto? Es que en toda la fibra muscular del corazón empieza a formarse un tejido un poco fibroso que se debe al exceso de ácidos grasos omega 6. Cuando estamos hablando de eso, aceite de maíz, girasol y soja e hidratos de carbono de alta carga, mucho omega 6. La mayoría de los deportistas de elite no consumen omega 3. Ese exceso de omega 6 en la fibra muscular cardíaca, que no lo detectás por métodos convencionales para determinar enfermedad cardíaca, como es un problema químico, lo que hace es obtener una fibra muscular altamente excitable. ¿Qué significa esto? Que ante cualquier actividad brusca, un pique repentino, puede desencadenar, porque son excitables la fibra muscular cardíaca, pues se da taquicardia, ¿no? Por cualquier actividad física. Una taquicardia paroxística. Del paso de la taquicardia al paro cardíaco no existe prácticamente un lapso. Cae la persona, no sé si habrás visto alguna vez, que es terrible, en la cancha de fútbol yo lo he visto, caen, se levantan, vuelven a caer, se sientan, se vuelven a caer, y por más que querramos revertir con electricidad, no lo podemos revertir. ¿Por qué? Porque no es un problema eléctrico, es un problema químico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar esas cosas? Y bueno, disminuyamos los omega 6, aumentemos los omega 3, para eso con el análisis del PIC podemos saber dónde estamos parados y nos vamos a alejar de algo tan impactante, porque morir un deportista de 11, 12, 14 años, eso ya se ha visto, ¿no? Realmente causa un impacto tremendo, hay que evitarlo. La manera de evitarlo, dieta de la zona, ácidos grasos omega 3. O sea que con la alimentación pasa a ser nuestra mejor protección para nuestra salud. Somos los que comemos, dijo hace 2000 años una persona que hoy estuvimos charlando, ¿no? Sí. Bueno, realmente es así, si comemos basura, después no nos agarremos de los pelos pensando por qué me tocó a mí esta enfermedad. No, hay que pensarlo muy seriamente y realmente te tiene muchísimo, muchísimo que ver en el futuro. No copiemos lo que hace el mundo occidental con el tipo de alimentos que nos están metiendo todos los días. Por favor, pensemos, y si esta es la manera de poder difundir y poder hacer llegar información a la población, bienvenida sea, y para eso estamos siempre dispuestos a seguir charlando. Excelente, muchas gracias. No, gracias a vos.